¿Qué tal, hermano Jaime? Que el Señor te bendiga. Pues bueno, aquí hemos invitado a Alejandro para tener un compartir entre nosotros dos, exponer o platicar. Creemos y que sea la palabra de Dios que nos diga a nosotros qué es lo que debe ser, recordando que es la palabra de Dios la que nos tiene que hablar a nosotros y es la palabra de Dios la que dice cómo deben de ser las cosas y no nosotros decirle a la palabra de Dios cómo debe de ser la palabra de Dios. Para mí, Alejandro, y también a ti, Jaime, gracias por hacer posible este diálogo y gracias también por la espera, Alejandro. Dios te adelante. Muchas gracias por la invitación y bueno, bendiciones para ambos. Bueno, Johnny, como sabrás, no tengo experiencia en esto. Usted lo escucho. Sí, bueno, estaba haciéndote una pregunta, Alejandro. Si tú practicas, no, la pregunta no es si tú practicas. Ya que yo te escuché a ti decir que tú no pecas con la mente, te pregunto, Alejandro, ¿tú eres pecador? Como lo dice Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros. Aquí está la clave. Más Dios muestra su amor para con nosotros, tiempo presente. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No practico el pecado. No practico el pecado. La pregunta no es si practicas. Johnny, tenemos que analizar qué es pecado. El pecado sabemos muy bien que es infracción de la ley. La ley de Dios, no practicar el pecado, porque ya no practico más el pecado en el que el Señor Jesús ya me hizo libre. Yo fui libre del viejo hombre, aquel que practicaba el pecado. No sé si me entiende. Ese es el tema. Si usted me dice qué es pecado y qué es ser pecador, estamos en la misma. ¿Qué es pecado? Es infracción de la ley. Le estoy diciendo que me mantengo en la palabra de Dios. Sí tengo errores, fallas, a lo cual es, como te dije en un pasaje, ¿cómo se llama? En un comentario te dije, Johnny, eso no significa que no practique el pecado, no significa que yo pueda llegar a caer en pecado, porque sí puedo llegar a caer en pecado. Es más, yo hace mucho tiempo atrás caí en pecado, me alejé de las cosas de Dios, desagradé a Dios, a lo cual me volví a arrepentir y volví al camino correcto. Jamás voy a negar que fui un pecador, Johnny. Jamás lo voy a negar. Simplemente que ahora me mantengo en una vida que agrada a Dios. Deseché todo lo que desagrada a Dios, todo de mi vida me fui ordenando, en lo cual también me estoy acomodando muchas cosas que desagradan a Dios y me voy por ese camino. Ok, repito la pregunta, quizás no me escuchaste. No te pregunto si tú practicas. Todo cristiano, toda buena persona, e inclusive que no sea cristiano, y tenga buenos principios morales, no va a practicar o va a tratar de no practicarlo. Pero la pregunta no es si practicas o no practicas. Escucha lo que dice el verso. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Tiempo presente. Johnny, nosotros, déjame termino la pregunta está bien. Y el texto. Dice Pablo, en que siendo tiempo presente activo, siendo aún, o sea, en tiempo presente dice Pablo, siendo aún pecadores, y aquí va el contraste, Cristo murió por nosotros. Aquí Pablo no está diciendo que practica el pecado, pero reconoce su naturaleza pecadora. Te pregunto, ahorita Alejandro, ¿ahorita tú tienes pecado? No estoy en pecado. No estoy en infracción de la ley. La respuesta creo que es clara. Ok, ahorita no tienes pecado. La pregunta no es si practicas, la pregunta es, ¿tienes pecado? En este momento vos me estás hablando y yo te estoy contestando que no.
Me dices que no. Perfecto, no tienes pecado. Ok. No, no estoy en pecado. Ok, ¿quieres preguntarme algo? No. ¿Usted está en pecado? Sí, ¿Sí? sí, O sea sí. que no se arrepintió, sigue siendo vieja criatura. No se No, arrepintió aquí está. entonces de sus pecados. Sí, aquí está tu confusión y te lo voy a explicar. Y te pido por favor Bueno, de corazón que pongas mucha atención. Juan, el apóstol Pablo, perdón, el un apóstol Juan en segundo, primera de un Juan, segundo, un segundo. Ahí está. Bueno, vas a empezar con primero Juan. Buenísimo, dale. Así voy por allá y te sí, sigo. sí. El apóstol Adelante. Juan, sí, el apóstol Juan en primera de Juan capítulo 1, versículo 8, 9, 10 dice, si decimos que no tenemos pecado, y esa fue mi pregunta, ¿tienes pecado? Tú me respondiste que no tienes pecado. Pero Ok. Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, para comprender de lo que se refiere el apóstol Juan, hay que entender el contexto de la carta. Hay que saber cuál era el problema y la situación en la que estaban viviendo los primeros cristianos. Los primeros cristianos estaban batallando contra los gnósticos. ¿Cuál era el pensamiento de los gnósticos? Bueno, esto lo vamos a ir desarrollando poco a poco, pero Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Te repito, ¿tienes pecado, Alejandro? Bueno, Perdón, Johnny, tenía el teléfono, tenía sacado el audio porque pasan muchos autos por acá. Eh, bueno, voy a refiere, ¿sí? Como te dije el otro día, si el Señor me limpió de pecado, ya estoy limpio de pecado. No significa, como te dije en un texto que te escribí, que no puedo llegar a caer en pecado, ya sea más adelante, pasado. Si caigo en pecado, abogado tengo. Yo no dije que ya estoy libre y no voy a pecar nunca pero más. yo no, Jamás sí, yo dice, no pregunté jamás eso, dije eso. Alejandro. ¿Cómo me estás preguntando en este momento? ¿Estoy en pecado? No estoy en pecado. No, Ahora no te vamos pregunté, a hablar sobre ¿tienes, primero Juan. Alejandro? Perdón, por eso te pido que pongas mucha atención a las preguntas. Ahora, y te lo vamos a leer bíblicamente y te voy a contestar. La palabra de Dios te va a limpiar, te va a contestar, perdón. Primero Juan 1, verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Verso 7. Pero si andamos en luz, como él está en la luz, tenemos comunión con él unos con los otros. Y la sangre, escucha, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Yo te pregunto, Tony, si el Señor te limpia de todo pecado, ¿sigue siendo pecador? Voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir leyendo. Verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Bueno, te voy a contar, Johnny. Yo cuando recibí el Evangelio de Salvación, me predicaron para el perdón de mis pecados, a lo cual yo en ningún momento dije no tengo pecados. Esto sería, digamos, negar la verdad, porque si yo cuando me presentan el Evangelio, yo llego a decir, como dice acá en el verso 8, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. Sí, yo confesé que era un pecador, reconocí que era una basura de persona, a lo cual el Señor me fue limpiando de todo mal, fui cambiando de tinieblas a la luz. Si confesamos, a lo cual yo ya confesé, Johnny, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar pecados y limpiarnos de toda maldad. Johnny, si la palabra de Dios está diciendo si confesamos, a lo cual yo ya
confesé, a lo cual siempre confieso, donde tengo un error, una falla, un pecado, ¿sigo teniendo eso? No. La palabra de Dios dice que no, Él es justo y fiel y nos perdona de nuestros pecados y nos limpia que de todo. Lea el verso 10. Si decimos que no hemos pecado, hacemos a Él mentiroso. Yo jamás he dicho que no he sido un pecador. Mis oraciones son día y noche. Señor, perdona mis fallas, mis errores, mis pecados, porque puedo llegar a estar hasta inconsciente. Por eso pido perdón a Dios, porque hasta si peco inconscientemente no voy a ser perdonado. Por eso le dije, Johnny, tenga cuidado con lo que usted estaba haciendo. Usted me estaba acusando de algo que no era verdad. Usted me preguntó en el momento si yo estoy en pecado. No. ¿Por qué? Porque el Señor ya me limpió. Yo ya confesé. O sea, creyendo en la palabra de fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de todo mal, estaría cayendo en incredulidad, Johnny, porque yo no estaría creyendo en la palabra de Dios, que Él me está limpiando de mis errores, mis fallas, mis pecados. Nosotros no podemos agarrar un texto y sacarlo de contexto para acusar a una persona. Porque si yo le digo, Johnny, usted está en pecado y usted me va a decir sí, entonces yo le puedo sacar de contexto de la misma, decirle que el que está en pecado es el diablo, porque así lo dice la palabra de Dios. ¿Entiendes? Yo no puedo usar la manipulación en las escrituras, Johnny. Usted tiene que entender eso. Ahora, si usted confesó sus pecados, ¿usted cree que Dios tiene poder para limpiarlo de ese mal, de todos sus errores, de todos los pecados? ¿O sigue siendo pecador, Johnny? Ahora sí. Ok, ¿se me escucha? Lo escucho. Ok, Alejandro, observa la primera pregunta. Por eso te digo, pon mucha atención a la pregunta. Yo te pregunté a ti y te dije, ¿tú tienes pecado? Tú respondes, no soy pecador. La pregunta no fue si eras pecador. La pregunta fue de acuerdo a primera de Juan. ¿Tienes pecado? Tú dijiste, no, no tengo pecado. Bueno, eso es lo que dice Juan. Pero ¿por qué eso? Déjame hablo, Alejandro, es mi tiempo. Ok. Ok, gracias. Esto es lo que dice Juan en el verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Yo te pregunté, ¿tienes pecado según el verso 8? Tú me respondiste que no. La confusión radica en pensar, al decir, ¿tienes pecado? Interpretar que te estoy preguntando, ¿practicas el pecado? ¿Eres pecador? Esa es la confusión. Que tú traspolas tu mente en la pregunta ¿tienes? Con practicas. Yo no te pregunté si practicas. Yo te pregunté si tienes. Y respondiste que no tienes. Claro, en este momento no. Usted me está preguntando en este momento, en este presente, ¿no? Estoy hablando de la palabra de Dios. Alejandro, la así palabra como de yo Dios te enseña, respeté tu tiempo, viene a... Alejandro, así como yo te respeté tu tiempo, pido pensé que me de la seguía misma preguntando. manera, sí pido que de la misma manera tú respetes mi tiempo. Te lo voy a agradecer. Entonces, esa fue la pregunta. ¿Tienes? La pregunta nace porque tú a mí me dijiste, que tú ni con la mente pecas. Después se te explicó a ti, Alejandro, que todos Johnny, pecadores. Espera. No podemos sacar de contexto algo que está mal. Porque yo lo que dije eso ni con la mente fue lo que vos me preguntaste y yo te dije, cuando viene un pensamiento Alejandro, malo, mira, solo déjame hablar, yo respeté tu tiempo, tú vas a tener tu tiempo de responder y de aclarar. Ok. Gracias. Sí, la pregunta nace de eso, a lo cual, hermanos, a ti te dijeron, es imposible que tú digas que no pecas con la mente porque todos lo hacemos, de palabra, mente o hecho. Es una verdad. Alejandro, tenemos cuerpos corruptos. ¿Qué digo? ¿Que vivamos en el pecado? No, esa es una falsa interpretación de personas que están dejándose ser usados por la mentira. Nosotros los cristianos, bautistas, pentecostales e inclusive los católicos, nadie dice vete y peca. A mí se me hizo una pregunta, si tú pecas y mueres, ¿te vas con Dios? Yo respondí sí, porque el pecado nos
nosotros. Cristo venció, derrotó el pecado. Es algo que todavía no entienden, pero se dejan usar por la manipulación y la mentira. No, Alejandro, no se dejen usar. Que yo digo, vete, adultera, mueres, te vas con Dios. En ningún momento tú vas a ver ni un video que yo digo, vete, adultera, vete y peca, porque nosotros no promocionamos el pecado, Alejandro. Nosotros no decimos vete y peca, vete y adultera. Nosotros predicamos contra el pecado, no adulteres, no forniques, no mientas. Eso es lo que predicamos nosotros. Pero nadie a mí me va a poder decir que para ser salvo, tú tienes que morir sin ningún pecado. Porque todos somos pecadores, como lo dice Pablo en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Alejandro, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, siendo aún pecadores. Eso no quiere decir que Pablo predica el pecado activo o el pecado práctico, pero también es una realidad. Somos pecadores no por vía práctica, sino por nuestra naturaleza que un día será transformada, porque precisamente nuestra naturaleza será transformado. Adelante. Muchas gracias, Jaime. Bueno, sobre Romanos 5:8, la palabra en el contexto, el apóstol está hablando porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió por los impios. Sí, ciertamente, apenas morirá alguno por lo justo, para con todos pudiera ser alguno osar morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Él se pone en el lugar de los que está predicando. Cristo murió por nosotros. Me gustaría, y yo te voy a mostrar, Johnny, que usted dice que no promueven, no enseña que la persona tiene que pecar, y yo sí le voy a mostrar que ustedes están enseñando eso. ¿Por qué, Johnny, están enseñando eso? Porque para ustedes, todos los católicos son idólatras y ellos van a ser condenados por el pecado. Usted, Johnny, al enseñar que los fornicarios, los mentirosos, he hablado con algunos de ustedes que consultan a los muertos, creyente que muere en pecado no va a ser condenado. A eso automáticamente, Johnny, están enseñando algo errado. ¿Por qué? Porque si hay personas que están en la fe, son débiles en la fe y están en alguno de esos pecados, ustedes están enseñando a esa persona, a ese creyente que está empezando a escuchar la palabra de Dios, le están enseñando automáticamente que siga en ese pecado, porque aunque muera en ese pecado, ellos van a ser salvos igual. En cierta manera, Johnny, ustedes están promoviendo un evangelio incorrecto, un evangelio que va en contra de las escrituras. Ustedes están enseñando algo de una manera muy hipócritamente, porque si para unos van a ser condenados y los otros no, esa es una manera hipócrita, Johnny, de predicar la palabra de Dios. Ustedes están predicando la verdad a medias. ¿Cómo puede ser, Johnny? Si vos me decís, los idólatras, como mucho escuché de muchos de sus hermanos de ustedes, los idólatras no van a ser salvos, ellos son condenados, van a arder en el fuego eterno. ¿Por qué, Johnny? Porque son idólatras, pero los mentirosos, los hechiceros, los demás, los fornicarios, los adúlteros que mueren en pecado, por más que sea creyente, por ser sus hermanos, sí van a ser salvos. Eso es ni enseñar la verdad a medias. Discúlpame, pero ese no es el evangelio que te enseña la palabra de Dios. Yo creo, Jaime, que nos estamos yendo del tema, porque habíamos acordado en hablar Romanos 7, y bueno, lo vemos a Johnny que se fue con el 5, Romanos 5. Él dijo que tenemos cuerpos corruptos, a los cuales me gustaría que me explique
¿Cómo tenemos cuerpos corruptos? ¿Cómo podemos ser templo del Espíritu Santo y a la misma vez tenés el cuerpo corrupto? Porque nosotros no podemos echarle la culpa a un ejemplo. Enseñar, si nosotros estamos en pecado, es culpa del cuerpo, no es culpa de nosotros porque tenemos un cuerpo pecaminoso, un cuerpo corrupto. Esas son excusas del pecador, esas son excusas del pecador que no quiere abandonar el pecado. Esas son excusas, porque si no fuimos convertidos, entonces seguimos siendo viejo hombre. Ahí sí teníamos, en el viejo hombre, nosotros sí teníamos una naturaleza corrupta. Más ahora el creyente, el convertido, el que es hijo de Dios, no puede tener esa naturaleza corrupta. No podemos tener dos naturalezas, Johnny. O ustedes le dan más. Sí, mira, Alejandro, te lo voy a decir con todo respeto, pero ignoras la palabra de Dios. ¿Cómo me vas a decir a mí que tú no tienes un cuerpo corrupto? El apóstol Pablo en 1 Corintios habla de eso. Parece ser que tú no has leído lo que dice el apóstol Pablo de los cuerpos corruptos que tenemos nosotros. Jaime, un segundo. Nos estamos yendo de tema. Habíamos quedado en dialogar sobre Romanos 7. Voy a terminar regresando a 1 de Juan, no te preocupes, pero tengo que responderte no, está bien. Lo que dijiste. Está bien. Yo creo que 1 de Juan fue bien claro. Si quieres seguir con eso, vamos a dar vuelta siempre en eso, que te voy a decir lo mismo, Johnny. Si Dios ya me Alejandro, solamente te pido, por favor, no interrumpas mi tiempo. Pero habíamos quedado, Johnny, que no te ibas a ir por las ramas. No, tú ahorita hablaste de que Dios escoge a unos y a otros no, y somos hipócritas. Hablaste ahí de la elección, te tengo que responder. No. Dices que enseñamos a medias. No. Claro que enseñan a la media. Ahorita tú declaraste muchas cosas que ni al caso, pero yo voy a responderte y voy a regresar a 1 de Juan. Para que no se quede al aire. Bueno, primero, para que no quede al aire, primero Juan, yo creo que Juan ya quedó cerrado. Para ti, para mí todavía no. Bueno, después no te vayas por lo que dije, no te vayas por las ramas, Johnny. Alejandro, en un diálogo no debes de interrumpir. Primero Juan. Bueno. Pero habíamos acordado, sí, Johnny, cuando te iba por las ramas, vos mismo dijiste, si ves que hago esto, bueno, yo te dije, solamente te pido, Johnny, que no te vayas de una punta a la otra, porque no te voy a andar siguiendo por todos lados. Alejandro, no estoy yéndome de una punta a la otra, yo te estoy respondiendo. Sí, gracias. Bueno, dice Alejandro que él no tiene un cuerpo corrupto. Alejandro, vamos a morir. Porque la paga del pecado es muerte. Esa muerte es la corrupción del pecado. Si tú no tienes un cuerpo corrupto, entonces tú ya fuiste transformado, porque nuestro cuerpo corrupto será transformado a un cuerpo incorrupto. Pero Alejandro, no te metas si no conoces lo que estás diciendo. Esto te lo digo como consejo. Tú dices que nosotros enseñamos hipócritamente que porque unos serán salvos y otros no, pero es que yo no lo digo, Alejandro. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a los hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús. Johnny, santos y sin mancha. Eso. Sí. Entonces, ¿Cómo sería santo y sin mancha teniendo una naturaleza corrupta? Alejandro, te pido, por favor, que me dejes hablar. Tú vas a tener tu tiempo para poder contestarme. Pero te estás yendo por las ramas. Habíamos acordado en eso, Johnny, no irte de una rama a la otra. Pero bueno, dale, Alejandro, te estoy contestando. Tú dijiste que nosotros enseñamos hipócritamente porque Dios escoge a unos y a otros no. Te estoy respondiendo eso. No. Te dije que ustedes enseñan. Escuchá bien lo que te dije. Alejandro, tú vas a tener los católicos. Sí, también mencionaste eso. Yo voy apuntando lo que vas diciendo. También mencionaste eso. Pero, bueno, Alejandro, dame mi tiempo. Así como yo te respeté a ti en tu tiempo. Entonces vemos que en segunda de Tesalonicenses dice la palabra de Dios que Dios escogió para salvación. Yo no te lo digo, Alejandro.
lo dice el Espíritu Santo. Escogió desde el principio para salvación. Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Ahí está la declaración decretiva de parte de Dios, santos y sin mancha. No porque nosotros fuésemos santos por nuestra naturaleza o nuestros esfuerzos y sin mancha por nuestros esfuerzos. Es una voluntad decretiva de parte de Dios. Espero que entiendas eso. A menos de que no sepas que es una voluntad decretiva. Entonces te respondo eso. Me acusas a mí de que yo condeno a los católicos por ser idólatras. Y yo me gustaría que me demostraras cuando yo condeno a los católicos por ser idólatras. Yo a los católicos no les hablo así. Por lo tanto, se constituye en una falsa acusación. Y la falsa acusación es una mentira, Alejandro. Yo no niego que tú seas cristiano, pero acabaste de mentir. Y tampoco niego que tú como cristiano tengas el Espíritu Santo. ¿Cómo es que el Espíritu Santo habita en ti? Analizá que hablé tus hermanos, Sí. muchos de tus Dios mío. hermanos. Alejandro, mira, si no podemos conversar, no hagamos esto. Para esto se requiere mucho temple, dejar, escuchar y después responder. ¿Estamos en esto, Alejandro? Ok, dale, 6. Muchas gracias, Alejandro. Entonces, me estás acusando de que yo le digo a los católicos idólatras y están condenados. Yo no condeno y mis expresiones para los católicos no es decirles idólatras. Es una falsa acusación y es pecado. Yo no niego que tú seas cristiano y el Espíritu Santo habita en ti. Y me acabaste de mentir. Lo que pasa que debe de entenderse como lo enseña la Biblia. Por un lado, tenemos cuerpos corruptos que un día serán transformados en la resurrección, pero a pesar de eso, habita el Espíritu Santo en nosotros. Le iba a responder todo, pero está bien. Gracias. Johnny, igual te dejo que sigas hablando, a lo cual... no, sí, termina, dale, termina. Ok. Termina, Johnny, dale. Ok, está bien, sigo. Tú dices que todos los católicos son idólatras, ya lo apunté, porque yo voy apuntando todo. Tú dices que la persona que muere en pecado no será condenado, que eso yo digo, la persona que muere en pecado no será condenado. Me acusas, Johnny, tú dices que la persona que muere en pecado no será condenado. Yo pregunto, ¿quién morirá sin un pecado? Porque si la persona no tiene pecado, su cuerpo ha sido transformado. Si la persona no tiene pecado, mintió Juan al decir, si decimos que no tenemos pecado. Si la persona no tiene pecado, ¿por qué ha de morir? Ya que la paga del pecado es la muerte. O sea, con todo respeto, Alejandro, no sabes ni lo que estás diciendo. Bueno, Johnny, a ver, una pregunta. Okay. Para usted, ¿los idólatras van a ser salvos? ¿Van a heredar el reino de los cielos? Te contesto, Alejandro, pero pon mucha atención. La condenación, según Juan 3, 18 y 19, es rechazar al Mesías. Y la condenación vino al mundo, perdón, a lo suyo vino, se me están mezclando los textos, Juan 3, 16, 17, porque de tal manera amó Dios el mundo, te voy a demostrar dónde está la condenación, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Johnny, no me respondés la pregunta. Los idólatras van, según las escrituras, el idólatra va a heredar el reino de los cielos. El mentiroso, el fornicario, el adúltero. Alejandro, te respondo, pero pon atención. La condenación está en el rechazo del Mesías, en el rechazo de Cristo. Mira, tú me hablas del reino de los cielos y del reino de Dios y lo confundes con el cielo. Estoy seguro que eso estás entendiendo. Pero el rechazo, la condenación en el infierno es el rechazo del Mesías. ¿Quieres que te explique lo del reino de Dios, el reino de los cielos, para que no lo confundas con el cielo celestial? No, ¿sabes lo que no quiero, Johnny? Es que nos vayamos del tema. Quedamos en 1 Juan 1 y quedamos en Romanos 7. Lo que no quiero es que te vayas por las nubes,
porque esa es una manera muy astuta de salir del tema. Así que desde hoy te estoy diciendo que no quiero que nos salgamos del tema. Está bien, regresemos a Primera de Juan. Yo estoy acostumbrado a seguir un hilo de conversación, pero también estoy acostumbrado a responder todo lo que dicen. Ahora, no respondiste, Johnny, porque fui muy claro. Te dije, según las Escrituras, ¿el idólatra va a ser condenado o va a ser salvo? No me respondés. ¿Sabes por qué, Johnny, no respondés? No respondés. Te respondo. La condenación, pon atención, la condenación es por rechazar a Cristo nuestro Señor y Salvador. Esa es la condenación. Ahora, regresemos a Primera de Juan 1. Verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Para ti está cerrado. No, Juan aquí está diciendo y se está poniendo él como ejemplo. Juan el apóstol. A ver, Johnny, cuando a mí me predicaron, ya te dije, que reconocí mis fallas, mis errores, mis pecados. Verso 7 habla que Él tiene poder para limpiarnos nuestros pecados, la sangre del Señor nos perdona. Verso 9, el problema es que tú lo ves como tiempo pasado. Y si Él me limpió, está bien, hace cuenta que ahora peco, Johnny. Ahora, un ejemplo, caigo en pecado o hago una maldición que está mal, que peco ante Dios. Si yo me arrepiento de todo de corazón, el Señor me limpia, Johnny. Sí, mira, el Señor perdona. ¿Qué es perdonar, Johnny? Si el Señor te perdona en tu contradicción. Aquí caemos en tu contradicción. Dices que pecas, pero me preguntas, ¿cómo puede ser posible que el Espíritu Santo viva en una persona que peca? La palabra de Dios lo enseña. Hijitos míos, no pequéis. Si alguno peca, abogado tenemos. Tenemos. La misma pregunta que tú me lanzaste, te la digo a ti. Perdóname, pero te la digo en ingenuidad. ¿Cómo puede ser posible que el Espíritu Santo habite en un cuerpo que peca? Yo sí sé, pero yo también te pregunto porque tú no lo sabes. Aquí mismo te contradices. Johnny, si yo muero en pecado sin arrepentimiento, estoy condenado. Todos moriremos con algún pecado. ¿Con qué pecado, Johnny? Entonces sos incrédulo, ¿no crees que el Señor te limpia de todo pecado entonces? No, el hecho de que yo muera en pecado o con algún pecado no me hace a mí incrédulo porque reconozco a Cristo como mi Salvador. El incrédulo es aquel que rechaza y no reconoce a Cristo como su Salvador. Pero ¿de qué no me estás reconociendo? Estás siendo incrédulo a la palabra de Dios, que Él tiene poder para limpiarnos de nuestros pecados. O sea que Él tiene poder a medias. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es, Johnny? ¿Cómo te limpia de algo y después sigue siendo pecador? No te explicas en eso. Oh, por tu naturaleza, naturaleza. Sí, tu naturaleza humana todavía tiene la corrupción, por eso va a morir. O sea que estamos en el viejo, se refiere a naturaleza, se refiere a la naturaleza pecaminosa. Poseemos las dos naturalezas, entre tanto estemos vivos. Por eso el apóstol Pablo dice, no obedezcáis los deseos de la carne, de nuestra vieja naturaleza. Ahora también tenemos una nueva naturaleza perfecta creada según Cristo. Entre tanto va creciendo nuestra nueva naturaleza, el otro se va desgastando. Eso es lo que enseña Pablo, Alejandro. Lo creo así, Johnny. Es necesario. Entonces, ¿por qué dices que no tienes una naturaleza vieja todavía? Porque ya morí para el viejo hombre. Sí, pero eso no te hace a ti limpio de todo pecado y que no pecas. Y entonces, no, ¿de qué no me limpió entonces? Dije que no, yo dije que podía llegar a caer en pecado. Todos caemos. Todos. El león rugiente, ¿cómo dice? El diablo anda como león rugiente buscando, alrededor nuestro, buscando a quién devorar. O sea, intentando que caigamos en pecado. Siempre está buscando. No, tu naturaleza también. No le echemos la culpa a todo el diablo. Nosotros todavía natural corrupta, por eso vamos a Alejandro. Un día seremos transformados. ¿De dónde vienen entonces? El acusador que quiere que el hombre de Dios caiga. Es el tentador, el acusador, pero todavía nosotros, nuestra naturaleza carnal, natural, todavía se inclina por el pecado. Tú no quedaste, tu naturaleza carnal va a morir, porque en ella habita el pecado. Carlos, quiero que me expliques sobre el 7. El otro día, si no me equivoco, me la estoy de Romanos 7,
24, algo así, si no me equivoco. Sí, 7. El apóstol Pablo se está poniendo un ejemplo. Está hablando a la iglesia de Roma. En Roma, la iglesia era mixta. Había romanos y había gentiles. Y Pablo le enseña a la iglesia de Roma que, es más, él habla de su naturaleza. Dice, porque cuando quiero hacer el bien que no quiero, eso hago el mal que no quiero. Para resumirte y en resumidas cuentas, Pablo reconoce la naturaleza del cristiano en su estado natural de carne, por un lado. Por otro lado, también explica que somos cristianos, hijos de Dios, que servimos a Cristo. Y termina diciendo, gracias le doy a Dios, o gracias le doy a Cristo, porque Él es el que me ha rescatado. Pablo está explicando las dos entidades, nuestras dos naturalezas. A menos de que tú me digas que no existe esas dos naturalezas en el cristiano. ¿Me dejas explicar sobre eso? Bueno, voy en base a lo que estuvimos más o menos hablando el otro día, sobre Romanos 7:24. De mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Malinterpretan eso, hermano Johnny. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Están usando de una forma que implica a la palabra de Dios, que implica a quién, a nosotros, a los nacidos de nuevo. Ese es un error. La usan como si los cristianos que estamos, como si todavía, Johnny, usted está hablando como si todavía estamos en un tipo de esclavitud al pecado. Pero el mismo contexto del apóstol lo enseña. Más, soy carnal, vendido al pecado. Dice el pasaje, miserable de nosotros, somos pecadores vendidos al pecado. ¿Quién nos librará de esto? Bueno, eso se malinterpreta, Johnny, y se cae en un error grande cuando nosotros en realidad no estamos vendidos al pecado, ni somos miserables esperando, digamos, fue en un tiempo cuando estaban esperando a un libertador. El Señor Jesús ya vino, ya no estamos presos al pecado, ya no somos miserables. Fuimos miserables cuando estábamos presos en nuestros delitos y pecados. Ahí sí éramos miserables. Estábamos presos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora ya no estamos muertos. El mismo Señor nos vivificó. El mismo Dios nos vivificó juntamente con Cristo. Ese es un regalo de la salvación. Solo tenemos que analizar, Johnny, lo que se enseña en Romanos 7. ¿A qué refiere? ¿Por qué está usando el apóstol Pablo? Se está aplicando a sí mismo como si él hubiese estado de una manera presente, ¿no? Porque él está hablando, si nosotros analizamos, él está hablando como presente. Romanos 7 nos muestra, sí. Bueno, si nosotros analizamos el contenido principal de Romanos, es la ley, que era imposible para el hombre que en ese tiempo cumplía la ley. Para decir esto, el apóstol Pedro utiliza el tiempo presente de una manera figurada, de una expresión figurada como si fuera literal ya en ese momento. Voy a leer el verso 7 y 9. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pues yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí codicia, porque sin la ley el pecado estaba muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Si nosotros analizamos, Johnny, todavía, si nosotros analizamos, está hablando de la era de la ley. Fue antes que se diera la ley, cientos de años
muchos años antes de que esté el apóstol Pablo. Es imposible que el apóstol Pablo esté en ese tiempo. Cuando Pablo dice, yo sin la ley vivía en un tiempo, se utiliza en singular, como si fuera, se utiliza como yo, pero solo en una expresión figurada. Dice, no estaba vivo en aquel tiempo, pero de una manera que figurativamente se pone en la misma posición de la gente que estaba diciendo, en el siguiente pasaje que dice, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. El mandamiento vino ¿con quién? Con Moisés. Y Pablo no estaba vivo en ese entonces. Es claro que se está poniendo en una posición que está hablando a los de la ley, que en ese tiempo estaban esclavos a la ley, siendo que el hombre no podía cumplir toda la ley. Romanos 7, de manera que la ley y el mandamiento santo y bueno, que la ley es espiritual, más yo soy carnal, vendido al pecado. Si analizamos, Johnny, este pasaje, Pablo era carnal, está diciendo que él era carnal, o sea, tenía la vieja naturaleza, estaba vendido al pecado. La respuesta es que no, Johnny. Pablo, como cualquier otro nacido de Cristo, tenía al Señor viviendo adentro nuestro, como cualquier cristiano lo estás, es un nacido de nuevo. Entonces, cuando se escribe a sí mismo, vendido al pecado se refiere, el tema principal era la ley, era la ley, no había nuevo nacimiento, no había, no había una naturaleza nueva. Cuando Pablo dice, yo soy carnal, vendido al pecado, se usa a sí mismo que en el tiempo presente, pero de una manera que, de una expresión figurada, poniéndose en lugar de aquellos que vivían en la era de la ley y aquellos judíos que todavía creían en esa ley. Como dice el verso 7, con aquellos que vivieron sin ley, cuando dijo estaba vivo sin ley. Cuando Pablo estaba escribiendo Romanos 7, era una nueva criatura, como cualquiera de nosotros. Era una persona convertida, era una persona hija de Dios. Segundo Corintios 5:17 que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Pablo usa la misma manera de hablar, de la misma forma de singular en tiempo presente. Romanos 7, del 15 al 24. Porque lo que hago, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Sino lo que quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena, de manera que soy yo, sin hacer aquello, sino que el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí la carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y me lleva cautiva la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerto? El apóstol Pablo está escribiendo una situación miserable, pero se está poniendo en un ejemplo de los que vivían bajo la ley. Si tomamos en cuenta el contexto, se ignora la realidad del nuevo nacimiento y nosotros nos vamos a sentir miserables también. Nosotros también vamos a clamar, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerto? El apóstol Pablo dice al escribir la situación él describe una situación, antes de Cristo, que era una situación miserable, porque ninguno podía cumplir la ley. La respuesta a todo esto, un segundo, ¿me deja terminar? No, que termine, déjalo que termine.
Gracias, gracias. Bueno, el apóstol Pablo da la contestación inmediatamente cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él hace en el versículo después de que termina Romanos 7, Romanos 8 del 1 al 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible por cuanto era de él, por la enviando a su Hijo, semejanza de carne, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, si nosotros en un tiempo sí éramos esclavos vendidos al pecado, pero ya no, al creer que el Señor Jesucristo nos liberó de esa esclavitud, ya no estamos presos al pecado, ahora somos nuevas criaturas. Como dice, ahora somos justos. Sí, perdón. Para resumir, esta es la respuesta de Romanos 7:24, la da en Romanos 8, del 1 al 4. Gálatas 5:1. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estás otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ya no estamos más presos. Ya no podemos decir, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte, de la esclavitud del pecado? Porque el Señor ya vino. El apóstol Pablo solamente se pone como si él hubiese estado en la era de la ley para enseñar a los que eran de la ley. Ya no somos más vendidos al pecado, ya no somos más miserables. Cristo nos hizo libres, hermanos. Ya no podemos malinterpretar la palabra en eso. Efesios 2, del 1 al 2. Y los dio vida a vosotros cuando estabas muertos. Está hablando de cuando en un tiempo pasado, cuando éramos viejos hombres, cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Bueno, voy a terminar con un verso, ya termino, John. Sobre todo Romanos 7 es claro que el apóstol se está colocando como ejemplo para los que eran de la ley. Y eso lo podemos ver en sus enseñanzas en 1 Corintios 9. Lo deja bien claro. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los de la ley. Es claro que él se pone en un ejemplo en Romanos 7, él no está hablando que en realidad él estaba preso a un cuerpo corrupto, no está hablando eso, solamente se puso como ejemplo para ganar a los que eran de la ley. Lo escucho, hermano. Permíteme que estoy apuntando. Bueno, en realidad, Alejandro, yo no sé qué intentaste de hacer con todo tu tiempo, lo hubieses aprovechado mejor. Mira, el hecho de que Pablo se pone como ejemplo, porque yo te lo dije a ti desde el principio, no evita que Pablo no peca, o no pecara, o no pecaba. Tú terminas diciendo que Pablo no está en un cuerpo corrupto, pero es bien clara la palabra de Dios. Nosotros tenemos un cuerpo corrupto. Un día, cuando resucitemos o cuando Cristo venga, seremos transformados de este cuerpo que es corrupto a un cuerpo incorrupto, y ahí podremos decir, ya no pecamos. Pablo, al ponerse como un ejemplo, no solamente se lo dice a los judíos. William McDonough, un comentario muy bueno, te dice que estas palabras
A pesar de que sí se lo decía a los judíos, también se lo decía a los gentiles, porque la ley nunca fue abolida. Estamos hablando de la ley moral, no de la ley de los sacrificios, ni la ley civil. Pero Johnny, ahí está hablando de la ley del pecado. Sí, la ley del pecado es lo que obedece tu cuerpo. No es que Dios puso, ok, miren, esta es una ley, es la ley del pecado. Cuando Pablo utiliza la palabra ley, no se refiere a algo escrito, la ley del pecado, sino que hay una esencia en el cuerpo que por naturaleza obedece al pecado. A ese tipo de ley se refiere Pablo. O sea, por eso te dije, Alejandro, no te metas en esto. Yo sé que trataste de estudiarlo, pero no te ayudaron bien. Porque el hecho de que aquí Pablo mencione la ley del pecado no se refiere a que Dios escribió en las tablas una ley del pecado. No, esa es una naturaleza del cuerpo, que Pablo está hablando acerca de esta naturaleza que tiene el cuerpo. El cuerpo obedece a una ley, que es el pecado. Pero a ver si analizás el contexto, Johnny. Es un cuerpo que aún no ha sido transformado. Pero él está hablando antes de la venida del Señor. Porque no ha sido transformado un día cuando resucite o cuando Cristo venga, este cuerpo corrupto pasará a ser incorrupto. Es algo que todavía no has entendido. Tanto Pablo como Juan declaran que tenemos una naturaleza y no podemos decir, yo no he pecado. Tú mismo declaras, Alejandro, yo si peco pido perdón. Ok, pero tú mismo te asombras haciéndome una pregunta. ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo habite en un cuerpo que pecó? O sea, tú mismo preguntas, tú mismo te encierras. Yo declaro que nuestro cuerpo es corrupto, pero en nuestra nueva naturaleza habita el Espíritu Santo. Que gracias al Espíritu Santo tenemos una lucha. La lucha es el ejemplo de que tenemos las dos naturalezas. Porque nuestra naturaleza perfecta, creada según Cristo, como dice el apóstol Pablo, lucha con nuestras pasiones que habitan en nuestra carne. Aquel que no tiene lucha no es hijo de Dios, porque no tiene lucha. Vive en el pecado, practica en el pecado. Nosotros los cristianos no. Aunque pecamos, el Espíritu Santo nos guía al arrepentimiento con el Padre. Tú dices, bueno, apunté muchas cosas. Dices que Pablo le dice a los que estaban antes bajo la ley. No, William McDonald lo explica muy bien. De hecho, explica que aunque estaban los judíos, los gentiles también ponían atención porque esa ley no ha pasado. Y es cierto, porque Santiago luego dice, cualquiera que ofendiera en un punto la ley real, se hace culpable de todos. Aunque Santiago se lo dice a los judíos, en Romano nosotros podemos dar cuenta que también era para gentiles y también era para judíos. Pero la ley moral, no la ley de los sacrificios ni la ley civil. Dices, se pone como un ejemplo de los que vivían en la ley, pero la ley no ha pasado todavía. Repito, hablo de la ley moral, no de la ley de los sacrificios, no de la ley civil del pueblo de Israel. Pablo, nunca explicaste por qué Pablo dice que tiene un cuerpo de muerte. Nunca explicaste por qué Dios condenó el pecado en la carne. Y es obvio, Cristo nos hizo libres, pero todavía tenemos este cuerpo corrupto. Y terminas diciendo, Johnny, al decir que hay un cuerpo corrupto. Terminas diciendo, Pablo no tiene un cuerpo corrupto. Todos lo tenemos, Alejandro. Ahora, esta es una falsa acusación. Esta es una falsa acusación de parte tuya. Esto es para aquellos que predican que están en pecado. No, repito una vez más. El cristiano no predica revuélcate en el pecado, como muchos lo han intentado hacer, según ellos que yo digo. No, yo digo y predico en contra del pecado. Pero, ¿qué persona podrá decirme a mí delante de las Escrituras que para salvarse hay que morir sin ningún pecado?
Ninguna persona podrá decir, porque si para salvarse tú tienes que morir sin ningún pecado, nadie será salvo. Porque mueres en pecado, Cristo vino a morir por nosotros, porque nosotros no podemos vivir y morir sin ningún pecado. Cristo vino a morir por nosotros por nuestra incapacidad intelectual, verbal y de hecho. Nadie puede decirme a mí, yo no tengo pecado, porque la palabra de Dios es el que dice que aquel que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Todos pecamos. Tenemos que hacer, Padre, porque le hemos ofendido. Pero eso no nos hace cuerpos incorruptos, que el cuerpo es corrupto aún. Cuando nosotros pedimos perdón al Padre, estamos siendo ejemplo de que nuestro cuerpo es corrupto, que va a morir por la culpa del pecado. Así como el pecado, Romanos 5:12, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos. Alejandro, por cuanto todos pecaron. Todos pecamos y esa es la declaración de nuestro cuerpo corrupto. No me digas otra vez que tú no tienes un cuerpo corrupto, Alejandro, porque te hundes más y a nosotros nos dejas ver que no has leído ni siquiera a Pablo cuando habla de los cuerpos corruptos e incorruptos. No necesito más tiempo. Adelante, Alejandro. Romanos 8:11. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, que mora en nosotros, que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que vive en nosotros. Así que, hermanos, no a la carne. Así es. Porque si vivimos conforme viviremos. Si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todo lo que son guiados por el espíritu estos son hijos de Dios. Así es. Pablo le dice a los cristianos que a través del espíritu hagan morir las obras de la carne. O sea que el cristiano todavía tiene obras de la carne, pero a través del espíritu se tienen que hacer morir estas obras. Si usted dice que un creyente, porque ahí está enseñando que tenemos que hacer morir las obras de la carne, si usted está, como yo la otra vuelta le pregunté, si un creyente, no me acuerdo si era fornicario, sí, creo, si no me equivoco, era fornicario, si un creyente muere en fornicación, ¿va a ser salvo? Usted me dijo que sí, eso va en contra de las escrituras. El problema es que no dice la explicación que te di. Di la explicación que te di. Y no solamente resaltes lo que parece dramático. Tenemos que ser honestos, di la explicación que te di. A menos de que digas que se te olvidó y agarraste solo lo dramático para resaltarlo. No, Johnny, ¿sabés que diste la excusa de que tenemos una naturaleza corrupta? Eso es excusarse al pecado, Johnny. Eso es excusa que tenemos naturaleza corrupta. Si yo caigo en fornicación o en cualquier estilo de pecado, Johnny, yo no le puedo echar la culpa a la naturaleza corrupta. Porque yo fui tentado, caí. La misma palabra lo dice. Alejandro. Usted me dice, espera que siga. Usted también está diciendo que los fornicarios, si no me equivoco, si era adúltero o fornicario, bueno, uno de esos dos era. ¿Entiendes, Johnny? Usted dijo que iba a ser salvo igual. ¿Cómo? Si la palabra dice no, repito, en 1 Corintios 6, déjame terminar, Johnny, déjame terminar. Mira, usted tiene más experiencia, yo no la tengo. Meterme cuando tú hablas, pero tenemos que ser honestos. Di la explicación que te di, para que no resaltes lo dramático nada más. Johnny, me dio eso, me dio esa explicación. Por eso saltó el tema de eso no es de Romanos 7. Alejandro. Usted me habló de una naturaleza que hasta el apóstol Pablo tenía una naturaleza corrupta. El apóstol Pablo solamente se está poniendo en una posición a aquellos que vivían en la ley, aquellos que estaban presos, que no podían cumplir la ley. Pero está hablando de una era en que fue antes del Señor Jesús. Ya no estamos más en esa era. Él se puso... Usted me dijo que los adúlteros o fornicarios van a ser salvos igual. Los creyentes que mueren en adulterio, en fornicación, van a ser salvos igual. ¿Cómo podemos entender eso en la Escritura, siendo que la misma palabra de Dios lo enseña en 1 Corintios 6,
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Verso 11. Y estos eiras, está hablando un tiempo, algunos más, ya habéis sido lavados, y ya somos lavados, no podemos echarle la culpa a la naturaleza pecaminosa. Usted le echó la culpa a la naturaleza pecaminosa. ¿Me deja terminar? Deja terminar o me explica. Permíteme, yo te dejé hablar mucho ahorita, ahora termina rapidito para explicártelo, ¿no? ¿A dónde me dejaste hablar? Si usted terminó de hablar hace un momentito. Déjame terminar. Sí, termina. Y esto eres algunos otros más, ya habéis sido lavados. ¿Qué significa ya habéis sido lavados? Ya habéis sido limpio. Ya no tenemos más esa naturaleza que teníamos con el viejo hombre, Johnny. No podemos decir que ya no podemos echarle la culpa a la naturaleza sin usted se va a poder justificar ante Dios si usted muere en pecado, le va a decir, perdón, Señor, no fui yo, fue la naturaleza adámica que tenía. Eso no cabe en ninguna mente. ¿Qué le va a decir? No, era el cuerpo corrupto, Señor, yo no fui, le va a decir. No se va a poder excusar, Johnny. Eso automáticamente están enseñando algo raro. Que los fornicarios, que los adúlteros, por más que sean creyentes, igual iban a ser salvos. No, aquellas personas que mueren sin arrepentimiento, los que mueren sin arrepentimiento, no va a haber salvación. Johnny, usted lo dijo en varias ocasiones. Okay, hasta de los homicidas. Vamos, déjame seguir leyendo. Ya habéis sido lavados, habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Verso 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Acá vemos el dominio propio. Yo no puedo decir, echarle la culpa a mi naturaleza pecaminosa, siendo que si viene la tentación, yo puedo reprender. El Señor no nos va a dejar que seamos tentados más de lo que no podamos resistir. Ahora si caemos en eso, es porque ya queremos infringir, ya queremos saltar esa barrera. Ya nosotros estamos cayendo porque nosotros queremos. No podemos echarle la culpa. No fui yo, fui la naturaleza corrupta, el pecado que mora en mí. Es mentira eso. No es mentira lo que dice Pablo. ¿Terminaste? Ok. ¿Se me escucha? No, voy a seguir leyendo. Verso 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Verso 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera, dice el apóstol. Verso 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Escuche, Johnny, usted que dice que la fornicación, que por más que sea creyente y muere en fornicación va a ser salvo. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido, escuche Johnny, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, cuáles son de Dios. Nosotros no podemos caer en pecado, morir en pecado. Eso es algo incorrecto, Johnny. Por eso le digo, traten de acomodarse. Sí podemos caer, pero no podemos morir en pecado, Johnny.
Nosotros tiene que haber un arrepentimiento, Johnny, no podemos morir en pecado. Ok, Fueron Alejandro, varios, mira, escuche, ya termino. es que no terminas. Varios de Déjame mis hablar. hermanos le preguntaron a varios de ustedes de su misma fe que el que muere en pecado igual. Ustedes siguen sosteniendo esa mentira, Johnny. Las escrituras no enseñan eso. Te lo voy a enseñar. Déjame hablo. Y también te pido respeto que tú me dejes hablar. El problema aquí es no comprender las escrituras. No es la persona en sí, es no comprender las escrituras. Te lo voy a leer para ver si así lo logras entender. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 50 o 52 en adelante. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Por eso Johnny, perdón. Me dijiste primero Corintios 15. Para seguirte, sí. no tenemos. Primera de Corintios 15, 50 o 52 en adelante, apúntalo. Dale. Versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible, ¿a qué se refiere a esto corruptible? Al cuerpo que tenía en vida. Por eso te digo, Alejandro, es necesario que leas. Ahorita tú estás hablando que no tenemos cuerpos corruptos. La Biblia te enseña que sí, porque Johnny, es necesario. te estoy diciendo que no podemos echarle la culpa al cuerpo, mío, siendo que nosotros somos conscientes. Escucha, pon atención, deja hablar. Pero entonces trata de no poner palabras en mi boca que no dije. Pon atención, Alejandro, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, Pablo no está diciendo, me voy a excusar que tengo un cuerpo corrupto y voy a decir, no fui yo, fue mi cuerpo. Pablo no está diciendo eso. Esa es una mentira y una falsa acusación, porque nosotros los cristianos no nos acusamos, no nos escondemos, no nos protegemos y no hacemos la vista gorda. Eso es lo que a ti te han implantado en tu cerebro, Alejandro. Nosotros predicamos en contra del pecado. Ahora, no solamente es la fornicación, tú mencionas mucho fornicación. No solamente es la fornicación, Alejandro. Pecado también es mentir, pecado también es robar, pecado también es maldecir, pecado son muchas cosas. No solamente fornicación, yo no comprendo qué tienes tú con fornicación, pero bueno, dice versículo 54. No, me refería a lo que vos... Dale, y cuando esto corruptible, ¿qué es esto corruptible? Apunta las preguntas que te hago, Alejandro, para que me las respondas. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y Pablo está hablando en tiempo de cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, ¿a qué se refiere? Al contexto 52, verso 52, a la resurrección. Ahí serán nuestros cuerpos vestidos de incorrupción, incorruptibilidad. Pero ahora nosotros poseemos un cuerpo corrupto, que obedece una ley, dice Pablo en Romanos capítulo 7, obedece una ley, la ley del pecado. Y cuando, versículo 54 de nuevo, valga la redundancia, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces, el testimonio apostólico y del Espíritu Santo es, Alejandro, nosotros, los que estamos vivos, no tenemos un cuerpo incorruptible como tú pretendes decirnos. Aquí lo apunté. En 2 ocasiones tú dijiste, ¿cómo nosotros tenemos un cuerpo corrupto? Y aquí tú dices, no, Pablo no tenía un cuerpo corrupto. Yo todo lo voy apuntando precisamente por eso, porque a veces a ustedes se les olvida. Bueno, en el video va a estar grabado. Pablo tenía un cuerpo corrupto, él lo está diciendo. O sea que el apóstol Pablo vivía con una naturaleza corrupta. Estoy hablando, por Dios.
No me interrumpas, Alejandro. Dios mío. Y no descontextualizo tus preguntas, no descontextualizo tus afirmaciones. ¿Cómo es posible que tengamos un cuerpo corrupto y el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros? Eso fue lo que dijiste. Pablo no tenía un cuerpo corrupto, eso fue lo que dijiste, pero malinterpretas nuestra naturaleza humana sujeta al pecado, que obedece a la ley del pecado, con un cuerpo incorrupto, porque no logras comprender lo que dice Pablo. Alejandro, nadie me podrá decir a mí, yo para salvarme tengo que morir sin un pecado. Para salvarme tengo que morir sin un pecado. Nadie será salvo. Porque nadie puede morir sin un pecado. Para eso vino Cristo. Para salvarnos porque somos pecadores. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Pablo no puede negar esa verdad. Nuestra naturaleza obedece a la ley. Me deja contestar primero ¿Por qué me interrumpes, Alejandro? Porque te vas por las nubes. Ya te dije, no tengo apunte, no tengo nada. Si tú me vuelves a interrumpir, yo pienso que no podemos dialogar. En todas mis oportunidades te metes, no me dejas, me pierdes la idea y los textos que se me vienen a la mente. Johnny, una pregunta. Porque esto es un tema extenso. ¿A qué te basas para decir que tenemos una naturaleza corrupta? Porque es como que estás dando a entender que ya está implantada, que ya está de cuando nacimos. Estás dando a entender eso. Yo te lo puedo explicar, pero yo pienso que aquí terminamos. Es que no obedeces, no entiendes, Alejandro. Créeme que yo trato, que soy paciente y está bien que uno sea paciente, pero en todas mis intervenciones te metes. Bueno, dale, seguí. Bueno, entonces te demuestro. Sí, Jaime. Sí. Usted me dice, Johnny, que el hombre sí va a morir en pecado. Acá la palabra de Dios, en el verso 33, empieza. No reís, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dice, verso 34, debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra, lo digo. Usted está dando Entonces, a entender, ¿tú no pecas? No estoy en pecado. No, yo no te pregunté que si estás, te pregunté, ¿tú no pecas? Ahora no estoy en pecado. Ahora no estás en pecado. Bueno, entonces se equivocó el apóstol Juan cuando dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Ya termino. Ya confesé, el Señor me limpió. Bienaventurado el hombre bienaventurado el hombre que Dios no inculpa de pecado. ¿Por qué me quieres inculpar en pecado? No te pregunté esto. Te pregunté, ¿tú pecas? Tú dices que no pecas. No estoy en pecado. Ok, voy a terminar. Termino y ya, porque no se puede dialogar si hay mucha interrupción. Te dijo que ya está. Jaime ya te dijo que ya está, nada más que empezaste a hablar. No, es que no me dejaste terminar, Alejandro. Y no pequéis. Si Dios te dice no pequéis. Sí, obviamente, el consejo es no pecar. No, es el hombre luchar puede pecar contra el pecado. Y si pecamos, abogado tenemos. A ver, el consejo es no pecar. Amén, ese es el consejo que tenemos que enseñar. Si pecamos, pero a la misma vez, Johnny, cuando muchos hermanos le preguntan a todos ustedes, está diciendo, el que muere en adulterio va a ser salvo, sí, ustedes dicen que sí. ¿A dónde? Van en contra de las escrituras. Termino con esta explicación. Eso es una manera hipócrita de enseñar el evangelio, Johnny. Esto lo quise dejar al último, pero pon mucha atención. Te voy a explicar, pon mucha atención para terminar ya. Ya te corregí que Dios escogió. Efesios 1:4 y 2 de Tesalonicenses 2:13. Te voy a dar el tiempo había terminado, Jaime, tu tiempo ya había terminado, Jaime te lo dijo. Ya terminamos. Te voy a dar el resumen de todo porque ya terminamos. Esto es una buena costumbre, resumir todo. Te corregí que sí, que Dios escogió, que no es una manera hipócrita de decir lo que el apóstol Pablo dice, hay escogidos. Efesios 1:4, 2 de Tesalonicenses 2:13,
Dios escogió para salvación. ¿Qué pasa con aquella persona que muere en pecado? Termino con esto. Todos moriremos teniendo algún pecado. Todos. Porque la paga del pecado es muerte. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos. La muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron. Verso. No Uno de los que no predicamos, vete a pecaron. pecar. Nosotros los cristianos no predicamos, vete a pecar, vete a mentir, vete a robar. Nosotros los cristianos no predicamos, vete a adulterar, vete a fornicar, vete a Sos un chantajear. falso maestro, Johnny. Nosotros los predicamos sos un eso. falso maestro, Johnny. Porque al Está decir bien, va a pero ser nosotros salvo, no es el predicamos falso eso. maestro, Johnny. Escucha, Alejandro, Pero al decir, nosotros no Johnny, predicamos al eso. decir que el que muere en pecado va a ser salvo igual, Ok, te está voy a convirtiendo en un explicar eso, falso Alejandro. maestro, Johnny. Eso es hipocresía, Johnny. Está bien, voy a explicar eso. Está bien, soy falso maestro, soy hipócrita, soy mentiroso, todo lo que quieras, pero lo voy a explicar para que puedas entender. Nosotros no predicamos. Ya te entendí. Ok, nosotros no. Sí, Déjame están termino, predicando, Alejandro. Johnny. Déjame termino. Sí que lo Alejandro, usted y todos sus hermanos predican Alejandro, eso. te voy a explicar que no. Nosotros Sí, no Johnny, predicamos vete a adulterar. Estamos con Nosotros no los ojos bien predicamos. abiertos, Johnny. Oh, pues déjame hablar, Alejandro, déjame termino. Johnny, mira, escuchate esto, Johnny. Vamos a escuchar. No, déjame terminar. Radio, Johnny. Déjame termino. Alejandro, mira, lo que pasa es que voy a corregir opciones, pero lo voy a hacer con la palabra de Dios. No son falsas, Escúchame. No son falsas, es la verdad y es lo que se ve. Y son muchos los que ven eso. No soy yo solo. No soy yo solo, Johnny. Alejandro, escucha, ¿cuánto tiempo tú tienes Johnny, en el Evangelio? De los 19 años, tengo casi 40 ¿Tienes 19 años y no sabes que nosotros tenemos un cuerpo corrupto? ¿Qué me da a entender eso? Yo te dije ¿Nunca que no habías leído Primera de Corintios capítulo 15? No podemos echarle la culpa. Déjame terminar. No podemos echarle la culpa a nuestra naturaleza pecaminosa. No estoy echándole la culpa a nuestra naturaleza, es algo natural. Consciente tienes 15 o 19 años y no sabes qué decir. No importa, que no así tengo pecado, 50, ¿es mentira? Así tenga 50. Alejandro, déjame termino, tranquilízate, déjame termino. Si Dios te limpió, ya te limpió. Sí. Si Dios te perdonó, que te perdonó. Se borraron. ¿Sabés lo que es borrar? Se borraron esos pecados. ¿Sabés lo que es eso? Si yo tenía un ejemplo ahora en pecado y yo me arrepiento, Dios me perdona, me limpia y borra todos esos pecados. ¿Qué parte diciendo. No entendés? Eso es lo que estoy diciendo, pero para que tú logres comprender, necesito que te expandas en tu mente y escuches y me dejes hablar, para que puedas entender. Porque hasta ahorita tú tienes una concepción errada de lo que yo no he dicho. Johnny, vos muere en fornicación y va a ser salvo igual porque es salvo, siempre salvo. Eso es un por eso, mira, antibíblico. Tú te quedas, escúchame Alejandro, tú te quedas con lo dramático, pero no escuchas la explicación. No son excusas, esas son excusas del pecador. ¿Sabes por qué? Porque si, yo te estoy diciendo, un ejemplo, Johnny, estás haciendo piedra de tropiezo para el débil, porque si hay un débil que está haciendo en este pecado, ¿sabes lo que va a pensar ese muchacho? No importa, voy a seguir en este pecado. Escucha tú, si voy a seguir en este pecado, porque es igual. Acá los hermanos enseñan que si muero en pecado voy a ser salvo igual. Eso es enseñar la verdad a medias. Tenga cuidado porque está haciendo piedra de tropiezo, Johnny. Sí, escucha. Porque la necedad es un pecado también. Escucha, pon atención a la explicación. Luego juzgas. Sí, la palabra no puedes probar a los espíritus porque no todos son de Dios. Sí, eso Juan le está diciendo eso a los gnósticos, pero tú no sabes eso. Aunque tengas 15 o 19 años en el Evangelio, no sabes a qué se refiere Juan. Juan se refiere a los gnósticos. Eso pasa cuando uno no estudia, pero pon atención a la explicación. No importa que me desprestigies, no acepto el evangélico antibíblico que todos ustedes están sembrando. Está bien, Alejandro, tranquilízate, escucha la explicación para que logres comprender con un justo juicio. ¿Ok? Escucha la explicación. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos un cuerpo corrupto. Ese cuerpo corrupto obedece una ley, como lo dice Pablo en Romanos 7. Y es un cuerpo corrupto, como lo dice Pablo en Romanos 15.
Nuestra naturaleza es pecar, pero cuando nosotros nos acercamos a Cristo, Cristo nos da una naturaleza nueva, creada, perfecta según Cristo, también lo dice Pablo. Ahora tenemos una lucha. La lucha es el reflejo de que pecamos y luchamos en contra del pecado. Estoy de acuerdo. Persona, estoy de acuerdo en eso, Johnny, estoy de acuerdo. Ok, ni una persona puede decir, yo me voy a morir sin tener un pecado, porque la paga del pecado es la muerte, por cuanto todos pecaron. ¿Ok? Porque ni una persona puede morir sin pecado. Cristo vino, este es el evangelio. Nadie se puede salvar por ser bueno o por no pecar. Por eso Cristo vino, vivió perfectamente, murió y resucitó al tercer día. Este es el evangelio. ¿Dónde está la tergiversación? La tergiversación está en creer que un cristiano, por ser cristiano, no peca o no cae en pecado. Me deja decir... No, déjame termino. Juan pero está luchando en contra de ese pensamiento. Oh, Dios mío. Juan, el apóstol Juan está luchando contra ese pensamiento de los gnósticos. Los gnósticos creían eso. Es por eso la carta de Primera de Juan está luchando contra los gnósticos. Ahora, pon atención. En Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 5, hay un ejemplo. Pon mucha atención. No es doctrina, yo no hago doctrina de eso. Pongo el ejemplo que pone Pablo o el ejemplo que pone el Espíritu Santo. Este hombre se acostaba con su madrastra. Vivía así. Y la iglesia... sería otro tema, Johnny. Sería un tema extenso. No, la iglesia... No. Sí, es un tema. Eso. O sea que la iglesia está enseñando libertinaje. Ya sé, voy al punto. O sea que la iglesia aceptaban a ese hombre. No, déjame terminar. Estás queriendo insurtir libertinaje, Johnny. Si vos predicás ese evangelio, doctrina, eso, vamos a hacer una cosa, vamos a analizarlo con un tema aparte. No, porque estás enseñando libertinaje con eso. Yo te tengo que aclarar por medio de las escrituras. Tú me acusas de algo que yo no digo. Tengo que aclararte la situación por medio de las escrituras. O le temes a la explicación bíblica. No estamos yendo de tema. ¿Tienes miedo a la explicación bíblica? Dímelo. No tengo miedo. Ok, entonces diciendo, lo dejamos para otro momento. Te dije, lo dejamos para otro momento y no hay ningún problema. No. Déjame la explico, termino. Estás queriendo enseñar libertinaje y no, estás queriendo enseñar libertinaje. Capítulo 5, está bien, di lo que quieras. En Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 5, un hombre se está acostando con su madrastra. La iglesia cristiana lo apoyaba, la iglesia de Corintios lo apoyaba. Pablo se enoja. Porque querían el libertinaje. Dice, ¿cómo es posible que se esté haciendo esto? Ustedes están peor que los que no conocen a Cristo y eran cristianos. Se enoja Pablo y les dice, al que ha hecho tal acto, sáquenlo para destrucción de su carne, para que Satanás destruya su carne. Escucha, a fin de que su espíritu sea salvo. ¿Por qué Pablo pide la destrucción de la carne de ese hombre que vivía en fornicación? ¿Por qué? Por disciplina. Para limpiar la iglesia, porque no aceptaba. Contra del pecado. Nosotros no predicamos, vete a adulterar, vete a fornicar. Nosotros predicamos, honra a Dios por medio de las luchas. Gana las victorias que Dios ya nos ha dado. Es una mala tergiversación decir que nosotros predicamos, vete a pecar, al fin de cuentas tú ya eres salvo. Y tú la estás propagando diciendo que nosotros decimos eso. Por lo tanto, propagando. Estás mintiendo. Estás viendo enseñando que los adúlteros, los fornicarios, que los adúlteros, mientras ustedes siguen enseñando que los adúlteros, fornicarios, que van a ser salvos, los voy a seguir exponiendo, los voy a hacer pasar en vergüenza, los voy a seguir exponiendo a todos ustedes, a vos y a todos sus hermanitos que enseñan que aún pecando van a ser salvos igual, los voy a exponer a todos. Eso es un falso evangelio. Está bien, pero no entendiste lo que explicó el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo, no, yo veo una persona. No entendiste que tienes un cuerpo corrupto. Yo dije que no entendiste que no puedes decir que tú no pecas. No pudiste explicarnos cómo
cuerpo incorrupto. Cuando Verso Pablo 7 dice y que todavía tienes un cuerpo corrupto. verso 7 y verso 1. Ok. Dios ya te limpió de los de tus Tercera pecados. pregunta o Sí. segunda pregunta. ¿Tú tienes un cuerpo corrupto o incorrupto? Soy templo del Espíritu ¿Qué Santo. clase de cuerpo Del tienes? Espíritu Santo. Que es ¿Qué templo clase de del cuerpo Espíritu tienes? Santo ¿Corrupto o incorrupto? y está entrado al servicio. ¿Qué clase de cuerpo corrupto o incorrupto, Alejandro? Ya te dije, el que está ¿Cuál? dedicado al servicio de Dios, que es Sí, templo del pero esa no Espíritu fue la, Santo, no te y que pregunté, sirve a la ¿estás o obra no de estás Dios. dedicado? Te estoy preguntando, ¿qué cuerpo tú necesitas? Ya ¿Un cuerpo te corrupto o un respondí. cuerpo incorrupto? El que es templo del Espíritu Santo, el Yo cual no fue pregunté si limpiado eres de templo o toda no, te inmundicia. estoy preguntando, ¿qué Ya cuerpo te tienes tú? ¿Un respondí. cuerpo Ya te corrupto o un cuerpo respondí. incorrupto? Ya te respondí. ¿Qué El que es cuerpo templo del tienes? Espíritu, el Pero cual esa fue no fue la pregunta. renovado, limpio de todo mal, de todo Sí, pecado. está bien, pero En esa no Cristo fue la fui sanado. pregunta. La pregunta es, ¿qué clase de cuerpo tienes? ¿Un cuerpo corrupto o un cuerpo incorrupto? Ya te respondí. El ¿Qué que es clase de templo del cuerpo? Espíritu Santo. Pero no te estoy preguntando El si que eres templo o no. Te estoy preguntando, ¿qué clase de cuerpo tienes? ¿Corrupto o incorrupto? ya te respondí, Johnny. Así de la misma manera me seguiste el otro día. Tú pecas. Te decía, no practico el pecado. Y seguiste. Lo que pasa, Alejandro, es Estás, que tú estás Alejandro, insistiendo en, ¿sabes qué? Quieres mostrar como que estás en la verdad y que los demás están errados. En mira, cambio, Alejandro, es es claro bien y queda bien sencillo. evidente que tu evangelio, ¿por qué? Porque Es bien enseña que los sencillo, Alejandro. adúlteros Mira, y los en fornicarios van a esta ser plática, salvos Alejandro, igual. yo me di cuenta en esta plática de que desafortunadamente tú no sabes lo que dice la palabra de Dios. Pues Te lo digo con todo, escucha. te lo digo con toda honestidad No y me interesa sinceridad. lo que tú dices, no me interesa lo que me dices, Johnny, Qué porque ya sé malo, tu porque evangelio cómo es. sería bueno tomar las cosas que No una me persona interesa. te dice para No, tu decir, a evangelio no me ver, interesa, Jonathan. si yo digo que No me no, que interesa. en mí, que no tengo pecado, cuando la Biblia dice que aquel que diga que no tiene pecado es un mentiroso, O porque sea, yo digo que no tengo pecado. o sea que el Señor no te limpió de los pecados, eres un Una incrédulo. cosa es que el Señor me haya limpiado de pecado y otra cosa es que nuestra naturaleza todavía sigue inclinada al pecado. Claro, y cuando vos digas que mueras en pecado, si alguno muere en Todos moriremos con algún pecado. Habrá alguien que pueda decir, existirá alguien que pueda decir, yo voy a morir sin un solo pecado. Nadie, porque para eso vino Cristo. Para eso vino Cristo. Porque nadie puede morir sin un solo pecado. Porque nuestro cuerpo es corrupto, todavía no lo logras comprender. Cristo vino porque tú no puedes morir sin un solo pecado. Así que, hermanos, os ruego por misericordia de Dios que presentéis los cuerpos Yo pienso en que ya, sacrificio José, vivo, si quieres, santo, termina agradable aquí ya, a porque Dios, esto ya que se es un está, vuestro culto. Y no conforméis a este siglo, ya sino no hay aclaraciones, transformados. José. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis que vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. ¿A qué se refiere con nuestro culto racional? Que es lo correcto, que es a lo que A lo que ¿qué es eso? Que es a lo que qué. a lo correcto culto ante racional. Dios. ¿Qué es culto racional? Con razón, con uso de razón, que tenemos que estar alejados del mal. Nuestro sin inmundicia, sin con la razón, práctica ¿verdad? del ¿Por qué pecado. Pablo no dice con el cuerpo? ¿Ves? Es lo que te digo, Alejandro. ¿Cómo presentas tu cuerpo? A ver, Johnny, ¿cómo presentas tu cuerpo? Culto Sí, racional. Pablo, la naturaleza humana obedece una ley, ya te lo expliqué. Escucha, Johnny. Pablo dice que tenemos un cuerpo corrupto, a pesar de luchen contra el pecado, Johnny, no se dejen así que, vencer hermanos, contra el pecado. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia que presentéis vuestros cuerpos, el mismo apóstol Pablo, en sacrificio vivo, santo. Sí. ¿Qué es santo? ¿Qué es santo, Johnny? Agradable a Dios. Apartado para Dios. Entonces, ¿por qué tenés que decir que el creyente que muere en pecado Pablo va a ser salvo igual? Eso es herejía, ¿Por qué Pablo Johnny? tiene que decir apártense? ¿Acaso no son apartados? ¿Por qué tiene que decir apártense? Porque el evangelio Pablo es para repite todos. lo mismo en 1 Corintios 1:1. ¿Para los que sabían? A No, los el evangelio es para santificados todos. llamados a ser santos. ¿Por qué les dice llamados a ser santos? Si ya son santificados. Para que no obedezcan los deseos de la carne, la fornicación, la mentira.
Todo Y eso. entonces, ¿por qué enseñas que el que muere en pecado Otra es salvo igual, Johnny? Yo no enseño eso, Alejandro, pon atención. Nosotros no enseñamos, No, ve, peca, sí, revuélcate Johnny, del ya pecado. dije, está bien, no, de cierta manera literalmente no lo dicen así, Es Johnny, que no lo pero decimos al así, decir, pero no tenemos está que bien, callar la verdad y decir que nuestra naturaleza obedece a una ley, la ley del pecado. o sea que la naturaleza es más fuerte Yo no te voy que a Dios. decir, te estoy diciendo que el pecado no vence a Cristo. No escuchas, Que, Alejandro. a ver, No Johnny, a ver, escuchas. cuenta con uno. Usted me dio Cristo el venció el ejemplo de pecado. que una, escucha, Johnny, En escucha, esta un segundo, naturaleza, de esta escucha, Johnny, naturaleza que nosotros poseemos, Johnny, oh, escucha, Johnny. sí, Vamos a yo terminar. La pienso que última ya, pregunta, Jaime, Jaime, la última porque pregunta. eh, Alejandro no pone atención. Sí, Sí, también estás actuando de la misma manera, te digo, Johnny. ok, sí. Alejandro, espérame, le voy a contestar a Alejandro. Alejandro, dame tu última Johnny, pregunta ok, y ya, Johnny, por favor. ok. ¿Cómo va a ser esa? Sí, yo también creo lo mismo. Está bien. Johnny, usted dice, bueno, usted dijo que el creyente que muere en pecado va a ser salvo igual. ¿Cómo va a ser esa persona ante el tribunal, ante Dios? ¿Se va a poder excusar diciendo, perdón, Señor, yo no quise pecar, fue la carne pecaminosa, el cuerpo? ¿Se va a poder excusar con eso? La respuesta del Señor Jesús, ¿cuál va a ser? Apartado de Ok, mí, no los conozco de maldad. ¿Se va a poder sí, justificar una persona? ¿Le va a poder echar la culpa al cuerpo de una persona que muere en pecado, siendo que la ok, palabra de Dios, que los te pecadores, respondo, los adúlteros, porque los tú me estás, fornicarios no heredarán el reino de Dios? Usted dice sí, que van a ser te salvos igual, respondo. y la palabra dice no van a ser salvos, no heredarán los cielos, los adúlteros, fornicarios. ¿Cómo va a ser esa persona que muere en pecado, siendo que fue engañado por un falso evangelio? Ahí estamos viendo la apostasía de los últimos tiempos por espíritus engañadores. Lo escucho. Ok, te respondo. Pero no te metas, déjame responderte bien. Mira, Pablo enseña que nuestra naturaleza es corrupta todavía. Tú dices que no, ¿ok? Johnny, no Eso, estás respondiendo. oh No, Dios estás mío. explicando. Usted tiene que responder, no explicarme nada. ¿Cómo va a ser No, esa persona ante Dios? en mi respuesta yo hago lo que quiero, Alejandro. Y yo tengo la responsabilidad de explicar lo que dice la Biblia. Quizás tú no, pero yo sí. Tú me hiciste una pregunta, yo te respondo. Yo respeté tu tiempo, no me metí. Como cristiano espero que tú respetes también. ¿Hacemos ese trato? Eh, Hacela corta, yo creo que estamos hablando demasiado. Yo creo Ok, que la respondo. respuesta No fue simple. existe ¿Cómo? ninguna, no existe Ok, ninguna persona que va a morir sin pecado. Porque no existe ninguna persona que pueda morir sin pecado, Cristo vino. Porque si una persona puede morir sin pecado, ¿para qué vino Cristo? Pero la Biblia dice que Él vino a salvar al pecador. ¿Te das cuenta? para limpiarnos de todo pecado. Ok, sí, pregunto. Esta es mi pregunta. Alejandro, ¿tienes un cuerpo corrupto o un cuerpo incorrupto ahorita? Tengo un cuerpo en el que está entregado en sacrificio vivo, que es santo y agradable a Pero de eso Dios, no pregunté. en donde no practica el mal, donde ya Qué abandoné bueno. todo lo que se daba, tanto que pecaba en cuerpo, ahora soy otro hombre, soy otra Ok, persona, yo no soy pregunté si eres otro hombre, el viejo hombre Alejandro. ese murió. Estamos en la misma, Alejandro, Johnny, sí, yo estamos no en la pregunté misma. si murió el viejo hombre o si practicas, no, yo no pregunté eso. Pablo dice, 1 Corintios capítulos 15, que es necesario que este cuerpo corrupto sea vestido y el contexto es la resurrección de incorruptibilidad.
Por eso te hago la pregunta. Tú que tienes 15 o 19 años leyendo la Biblia, o por lo menos un año leyendo la Biblia, te pregunto, ¿tú tienes un cuerpo corrupto o un cuerpo incorrupto? Tengo un cuerpo que agrada a Dios. Pero eso no ¿Sí? Está pregunté. entregado a Dios. Esa es mi respuesta. Ok, se te Yo Jaime, a con la eso se te... respondo de la Ok, misma Jaime, manera que vos me gracias, Jaime, respondiste. gracias, Alejandro. Ok, bendiciones. Jaime, le agradezco. Un gusto. Dios lo bendiga en abundancia. Pido perdón a las personas, no tengo experiencia en debate, incluso yo se lo dije antes, solamente participé de este video porque Johnny me desafió, en el cual yo quise hablar por privado con él, no quiso, él quería hacerse en vivo, bueno, bendiciones para todos. Amén, así es, vamos a aprender hasta que el día no estemos más acá, siempre hay algo para aprender, bendiciones.